Resumen latinoamericano. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada, vengo sin temor a no perder nada. Vengo información y análisis y el protagonismo de los pueblos. con el orgullo íntimo en el alma tatuado. Resumen latinoamericano. Vengo. Hola, ¿qué tal? Esto es Resumen Latinoamericano, un programa realizado desde Argentina para Latinoamérica y todo el mundo. Hoy vamos a comenzar hablando de la situación que se vive en Argentina ante la crisis económica galopante que están sufriendo sobre todo los sectores más marginados, los sectores de los barrios más humildes, que frente a la permanente crisis del dólar y de las divisas en general y la remarcación que eso significa para cada uno de los hogares de la gente humilde y también de la gente de clase media que está perdiendo cada vez más poder adquisitivo. Bueno, la situación llega un momento en que empieza la desesperanza, la desesperación y también la equivocación de pensar que los problemas se solucionan mágicamente y no con la lucha. Para contrarrestar esto, precisamente, esta semana se ha realizado una conferencia de prensa de unidad en la acción de todo el movimiento piquetero. Y cuando digo todo el movimiento piquetero, me refiero a esas dos grandes fuerzas que son la Unidad Piquetera y la Unión de Trabajadores de Economía Popular, la UTEP, a la que se han sumado por las mismas reivindicaciones que estas dos grandes fuerzas han decidido unirse en la acción, otros movimientos sociales y también la CTA autónoma, movimientos sindicales que tienen asentamiento en lo territorial. ¿Para qué? Para hacer una medida de fuerza importante, una marcha al Ministerio de Desarrollo Social el jueves 18 de mayo, con la mira puesta en tres ejes. Uno de ellos es la oposición total al Fondo Monetario Internacional, a lo que de ese acuerdo firmado espuriamente por la clase política derivan una cantidad enorme de durezas en el tratamiento de la crisis económica que, por supuesto, terminan en ajuste y más ajuste. Y por otro lado, también una protesta fuerte contra el hambre que impera en los barrios, la falta de alimentos en los comedores populares a los que se había comprometido el gobierno, y también toda la situación de desestabilización permanente que vive la gente humilde en los barrios, con falta de cloaca, falta de vivienda, falta de agua, todo lo que significa vivir pobremente en un lugar, en un país que no es que le faltan riquezas, sino que está empobrecido. Y el eje fundamental también es la lucha contra la miseria, que significa que el gobierno actual, el de los Fernández y de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que es una de las que está en la mira del movimiento piquetero por ser la funcionaria que más ha rechazado el diálogo que se le ha planteado permanentemente desde abajo. Bueno, todo esto conjuga un accionar realmente de rebeldía importantísimo y necesario en la Argentina ante la apatía y el autismo en que está el movimiento sindical en general, la Central de Trabajadores, que está obviamente refugiada en no hacer absolutamente nada y hablar con el gobierno por arriba. Esta marcha se calcula que va a ser la más multitudinaria de las últimas décadas y esperamos
que mueva el amperímetro del gobierno y que se dé cuenta que si quiere llegar a las elecciones de octubre en paz, va a tener que atender las demandas lógicas e importantes del movimiento piquetero. Ahora vamos a escuchar a una de las compañeras, Yamaris Rolón, de la Coordinadora por el Cambio Social, que habló precisamente en la conferencia de prensa y sintetizó exactamente lo que significa esta lucha conjunta del movimiento piquetero. Unidad de los trabajadores, al que no le gusta que se jode, que se jode. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta que se joda, que se joda. Para resumir lo que los diferentes compañeros han expuesto en esta conferencia para anunciar nuestro plan de lucha de la semana que viene, yo voy a disentir un poquito con el último compañero que habló. Para mí sí nos está uniendo el espanto, para mí sí nos está uniendo el terrorismo económico que está desplegando el Fondo Monetario sobre nuestra clase trabajadora, nos está uniendo la no función de nuestros funcionarios para defender los derechos y los intereses de nuestra clase trabajadora. Es increíble, es histórico, decían algunos medios, esta unidad, la movilización que va a suceder la semana que viene, porque es histórico el nivel de negligencia que está teniendo el Estado argentino para con su pueblo, para con su población. Venimos de momentos en que las grandes empresas han tenido récord de ganancias durante la pandemia, mientras todas las estábamos pasando muy mal, mientras nuestras compañeras estaban garantizando comida cuando la gente no tenía para changuear, que se enfermaron de COVID y que algunas las perdimos en el camino por abrir los comedores, por ir a atender a las familias aisladas. Las empresas se llenaron de guita de manera histórica. Tuvimos superávit comercial por la venta de los granos. Tuvimos crecimiento económico, lo dicen los números, lo reconoce el propio gobierno. Y tenemos aumento de la pobreza. Tenemos trabajadores formales trabajando para apenas sobrevivir. Eso nos une en esta lucha. Esa situación de que no hay ningún miramiento para ejercer el ajuste que te exige el Fondo Monetario, que te exigen desde Washington, y estás más preocupado de lo que te dicen desde allá, que tu gente se esté cagando de hambre. Entonces, que sea noticia Tolosa Paz, que sea noticia Sergio Massa, que sea noticia Alberto Fernández y que sea noticia quienes están candidateando, porque acá no importa quién va a gobernar en el ciclo que viene, si el plan es cumplir con el Fondo Monetario y es seguir ajustando a la clase trabajadora. Y justamente hablando de la ministra Tolosa Paz, vamos a presentar una chacarera que realizara el Juglar de la Libertad, ese trovador argentino que está muy concienciado con las luchas precisamente de estos sectores más desfavorecidos. El Juglar de la Libertad. Tolosa, deja ya el verso a un costado, ya se termina otro año y el pescado sin vender, ministra, con el hambre no se jode, no, repeten un cacho al pueblo trabajador. Palma, laira, 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 laira. Argentina es campeón, sí, basta de desocupación, basta de hambre y miseria, la yuta que lo parió. El bono de 6 luquitas es una burla jodida, o tal vez una bromita, para alegrar un corazón, porque siguen incumpliendo la entrega del alimento a todos los comedores
y también los merenderos en los barrios populares. El ajuste está que arde, niñeces y jubilados, trabajo precarizado, porque siguen incumpliendo las entregas de alimentos a todos los comedores y también los merenderos. Tolosa, no demos vuelta a las cosas, la clase trabajadora, aunque labura no morfa. Tolosa, la que siempre se desloba, este ajuste no es de ahora, claramente no es de ahora. Creí que era peronista, casi revolucionaria, o tal vez te confundiste, era solo en la campaña. Por eso te digo ahora, con mi pueblo no lo jodas, si quieres arreglar las cosas, a mi pueblo no lo jodas. Ole, 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 hola, Tolosa Paz, Tolosa Paz. Si es que no escuchan ya, no nos vamos más de acá. Tolosa Paz, no me jodas. Ole, 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 hola. Y continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a dar paso a una entrevista que hemos hecho con el escritor, periodista y analista político Sergio Rodríguez Helfenstein. Él es colaborador habitual de Resumen Latinoamericano, vive en Venezuela, es un hombre con mucha sapiencia sobre los temas internacionales y con él hablamos del conflicto en Eurasia, toda esta confrontación entre el Imperio Occidental y la Federación Rusa. Vamos a la entrevista. Bueno, Sergio, vamos a hablar de varios temas. Antes que nada, te agradezco el tiempo por la entrevista. Y me interesaría empezar por un tema que vos estás trabajando habitualmente, que es lo que está ocurriendo en Ucrania, en el enfrentamiento entre la Federación Rusa y la OTAN, y las respuestas que vienen del lado de Ucrania, asesorados por el imperio y equipados por el imperio. ¿Cómo estás viendo el momento? Porque en el medio de la gran turbulencia de rumores que dicen que Rusia está perdiendo, que la contraofensiva va a terminar con Rusia, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que la clave está en lo último que dijiste, ¿no? Estamos en una guerra de rumores que casi es más fuerte que la guerra en el terreno estrictamente bélico. Se está tratando de hacer una construcción mediática en función ya no de los intereses de Ucrania, sino de los intereses de Occidente y básicamente de la constatación del lío en que se metieron y cómo tratar de salir de forma elegante de él. Tenemos varias experiencias recientes en ese sentido, el lío que se metieron en Afganistán y cómo salir, el lío que se metieron en Venezuela y cómo salir. O sea, evidentemente estamos ante una situación en la que los estrategas imperiales están actuando más bien con criterio táctico que con criterio estratégico. O, desde otro punto de vista, podríamos decir que los estrategas están siendo superados por los políticos que tienen una visión coyuntural de largo plazo. Aunque suene muy extraño decirlo, Carlos, yo creo que en este momento lo más sensato están siendo los militares. Cuando tú analizas el rosario de declaraciones, te das cuenta que son militares de la OTAN, en retiro casi todo, pero también en activo, los que te dan unas opiniones mucho más sensatas y a los que uno le observa algún tipo de pensamiento estratégico y están buscando una salida. Es muy interesante, por ejemplo, las declaraciones que hace el presidente checo
porque el presidente checo es un militar retirado que tuvo un alto cargo en la OTAN y fue jefe de la Fuerza Armada de su país. Entonces, él está hablando como presidente, pero en el fondo trasciende un pensamiento militar. Hay otros militares que están dando opiniones y yo te digo, Carlos, que yo casi que estoy siguiendo más las declaraciones que hacen los militares que las que hacen los políticos, porque me voy dando cuenta que las declaraciones de los políticos tienen más que ver con el corazón que con el cerebro, tienen que ver más con los deseos que con la realidad. Entonces, en ese sentido, ellos pueden ganar la guerra porque la capacidad que tienen de control del aparato cultural mediático hace que sean capaces de construir cualquier realidad, por muy falsa que sea, en los medios y tratar de ganar el cerebro de las personas lo que no pueden ganar en el terreno del combate. Por un lado lo veo en esa perspectiva, Carlos, y la segunda perspectiva tiene que ver con que también los líderes occidentales están llegando a la conclusión que se están produciendo transformaciones que superan en mucho a un, voy a decir simple, aunque no es simple, pero a un conflicto entre Ucrania y Rusia. O sea, hoy estamos ante evidentes transformaciones del sistema internacional, ante transformaciones de carácter estructural, de largo plazo. Recuerda las palabras del presidente chino cuando se estaba despidiendo del presidente Putin en el Kremlin, cuando le dijo: están ocurriendo transformaciones nunca antes vistas en los últimos 100 años y nosotros somos los protagonistas. O sea, en esa frase se resume lo que está ocurriendo. Transformaciones nunca antes vistas en 100 años. Y lo está diciendo un hombre que viene de un país que tiene una cultura y un pensamiento milenario, que no piensa a corto plazo, que no suelen dar declaraciones de corto plazo, y además señala con claridad que los protagonistas de esas transformaciones son China y Rusia. Entonces yo creo que eso es lo que está marcando la situación. No voy a decir las cosas que yo creo que se conocen, lo que significa eso, bueno, en el Asia Occidental, en el espacio, el gran espacio euroasiático, donde se construyen instancias en las cuales Estados Unidos y Occidente no están presentes, pero incluso aquí en América Latina, donde se han comenzado a producir ciertas transformaciones más allá de tropiezos que pueda haber en uno u otro lugar, pero se ha retomado de alguna manera la agenda integracionista que había sido completamente abandonada. Ni que decir en África, donde los franceses tienen que estar saliendo a la carrera, donde hay una presencia cada vez mayor de China y de Rusia, y no precisamente o no necesariamente con fuerzas militares, sino que con inversión, con cooperación, y se observa ahí. Yo tomé nota el otro día, 10 o 12 declaraciones de jefes de Estado donde ya hay un rechazo abierto al colonialismo, donde hay un repudio claro hacia ese paternalismo occidental respecto de África. Entonces, cuando tú observas lo que está ocurriendo en el mundo y todo como consecuencia, en primer lugar, de la pandemia, porque la pandemia puso en evidencia que el capitalismo no es capaz de enfrentar un enemigo de la humanidad, sino que impera la lógica del mercado, la lógica del lucro, la lógica de la ganancia, la lógica de los laboratorios, y que se ha profundizado con la operación militar rusa en Ucrania. Entonces, hay que verlo, digamos, entonces en términos tácticos y en términos estratégicos. Ahora, estas reacciones, como vos decís, en algunos países de América Latina, también en África, esta idea descolonizadora y de hartazgo, en donde no se ve es en Europa. Europa ha sido realmente la víctima, entre comillas, del uso del imperio para esta confrontación y no tiene capacidad, parece, de reaccionar. Al contrario, reacciona metiéndose más en la historia de cada vez más armas a Ucrania, cada vez más atizando la guerra, cuando saben que realmente los que van a perder más son ellos. ¿Cómo lo ves? Sí, Carlos, es verdad, pero ¿sabes qué pasa?
que le damos mucha importancia a Europa, porque el mundo es eurocéntrico, todavía es eurocéntrico, pero Europa es insignificante. Y además Europa es una civilización repulsiva. Europa es la cuna del imperialismo, del capitalismo, del esclavismo, del fascismo, del nazismo, de las dos guerras mundiales más devastadoras de la historia de la humanidad. Entonces, lo que ha exportado Europa a lo largo de la historia es lo peor que la humanidad ha vivido. Y además son apenas el 5, el 6% de la población mundial. Entonces es insignificante. Y lo que pasa es que la construcción civilizacional de los últimos 5 siglos le han dado un peso que no tiene. No tienen energía, dependen de la energía de Rusia. Dependen del comercio que puedan hacer con China y depende de la seguridad que le puede dar Estados Unidos. O sea, ellos no dependen de nada por sí mismos. No estoy diciendo nada nuevo, lo dijo el general de Gaulle hace muchos años. Y el camino trazado al margen de la doctrina de Gaulle, que es de la subordinación absoluta hacia Estados Unidos, hay que recordar que Estados Unidos compró Europa, el plan Marshall es el instrumento por el cual Estados Unidos compró Europa. Europa es una propiedad de Estados Unidos, pero otra vez su gran capacidad cultural, del aparato cultural mediático, los transforma en un eje fundamental de la dinámica global que no lo es. La herencia colonial que dejaron en África, que dejaron en América, que dejaron en Asia, lo hace ser países altamente repudiables, pero esa idea de que es el centro de la civilización está presente todavía, incluso está presente en nuestros propios compañeros. Yo el otro día le decía en una conferencia, oye, si tomamos un avión y vamos a Madrid, ¿para dónde vamos? Bueno, para el este. ¿Y por qué decimos que vamos para el occidente si estamos yendo para el este? Porque nos estamos colocando donde están ellos, no donde estamos nosotros. Si nosotros decimos, para nosotros Europa es Oriente y China es Occidente. Entonces, esos patrones que están imbricados en nuestras mentes son los que tenemos que romper. Y es la base, creo yo, de la operación militar rusa. Los rusos dijeron, bueno, 450 millones de consumidores, ¿qué es eso al lado de India, de China e Indonesia, que entre los tres nada más son 3.000 millones? Son despreciables. Que rompan, que hagan todas sus sanciones, que hagan lo que quieran. Vamos a construir un mundo de otra manera, donde la cooperación, donde la colaboración, donde el comercio, donde el incremento de las relaciones energéticas se va a dar de otra manera, no la que quieren ellos, porque es un continente atrasado, es un continente salvaje. La barbarie ha surgido, ha emergido de ahí, y se sigue manifestando en las declaraciones que da el señor Borrell, la señora von Leyen, que siguen actuando a partir de una concepción claramente nazifascista. Y justamente vamos a rescatar una canción antiimperialista del cantante y compositor uruguayo, que fue un gran compañero, que sigue en nuestros corazones, Quintín Cabrera, y que hacía esta canción hace unos años precisamente para destacar la lucha contra el imperio norteamericano. Jarabe Vietnamita. Desde el mismísimo día que como país nacieron, usurparon, masacraron, degollaron y agredieron, nombrando a la democracia, sojuzgaron y mintieron, ejecutaron, mataron, bombardearon, sometieron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. ¡Ah, gauchazo, Pancho Amar! Con sus leyes terroristas al piel roja exterminaron, avasallaron, domaron,
lincharon y doblegaron, con todos los dictadores, urdieron, confabularon, enredaron, engañaron, traicionaron, conspiraron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Eso. Respetan solo al mercado y sus leyes impusieron, dominaron, liquidaron, oprimieron, destruyeron. En nombre del cristianismo a tantos asesinaron, molieron, sacrificaron, manejaron, acabaron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. De la libertad complotaron, maquinaron, intrigaron, maniobraron, tramaron, confabularon, siguiendo la religión del dólar, crucificaron, rebajaron, aplastaron, ahorcaron, nazificaron. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. Por eso y por mucho más, lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. De jarabe vietnamita. El yanqui dale una probadita De jarabe vietnamita. Recuérdate De jarabe vietnamita. Oye Bush, toma una cucharadita De jarabe vietnamita. Que se acabe el terrorismo y reine la tranquilidad. De jarabe vietnamita. Que se acabe el terrorismo y reine la tranquilidad. Lo que el yanqui necesita es una aumentada dosis de jarabe vietnamita. De jarabe vietnamita. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Y continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora nos vamos a Cuba porque estos pasados días se celebró un foro que se llamó Los desafíos frente a los cuidados, las dinámicas demográficas y políticas. Con este título, Claxo, UNICEF y junto al Ministerio de Trabajo de Cuba y organismos tanto de Cuba como de la ONU, se realizó un importante evento donde sin duda se habló de todos estos temas. Y queríamos destacar una entrevista que le hace Claxo después del foro a Mariela Castro Espín. Ella es la directora del CENESEX, que es el Instituto de Educación Sexual de Cuba, y también es diputada. Y ella respondió justamente a los desafíos que tienen en Cuba con estas temáticas de los cuidados. Porque claro, esto ahora digamos que se habla mucho y está de moda, pero en Cuba, desde que comenzó la revolución, están preocupadas y preocupados por los cuidados. Todos los cuidados hacia todas las personas que sufrían vulneraciones o que no tenían, en este caso como las mujeres o las infancias, todos los derechos que debían tener. Vamos a escuchar qué responde Mariela a estos retos en este momento, después además de que surge el nuevo Código de las Familias. Bueno, mira, yo decía hoy que realmente el tema de los cuidados
sin llamarle como ahora se ha logrado conceptualizar, desarrollar, tanto en el ámbito teórico como metodológico, como con experiencias concretas, tanto a nivel de políticas como de desarrollos territoriales, y con diferentes actores sociales, tanto del Estado, de instituciones, académicos, como también comunitarios, de organizaciones de la sociedad civil o de iniciativas individuales y pequeños grupos. Eso es también lo interesante, lo cual demuestra que hay necesidad de trabajar en ello, porque se despunta de diferentes maneras y por diferentes vías y situaciones. Entonces, el hecho de que la sociedad cubana, desde que triunfa la revolución, que su vocación es la de poner al ser humano en el centro de los objetivos de sus estrategias de desarrollo, hizo que desde el principio se desarrollaran medidas, iniciativas, lo que después se traducía en políticas mejor estructuradas, pero ya desde los primeros años se realizaron iniciativas muy interesantes de cuidados de la vida en sentido general, no solamente de lo que a veces se piensa que es el cuidado de las personas ancianas, con dificultades, que necesitan, que tienen algún tipo de dependencia, no, eran los cuidados de todo el que necesitaba atención porque había estado desprotegido en sus derechos, en sus oportunidades en la vida, con grandes carencias. Y entonces aquí se desarrollaron iniciativas muy lindas, sobre todo entre los años 60 y 70, que estuvieron lo mismo desde las nuevas instituciones de la naciente revolución, como desde las organizaciones de la sociedad civil que se articulaban, que integraban experiencias de todo el proceso histórico previo en la lucha contra las dictaduras, y se fueron articulando grupos. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de las mujeres en las luchas, las sufragistas, las feministas, las organizaciones de mujeres por el cambio sociopolítico más profundo. Entonces, siempre hubo iniciativas incluso que contemplaban la situación en más pequeño grado de atención a las infancias, pero en pequeño grado. Se lograron algunas reivindicaciones liberales para las mujeres, pero se lograron y fueron bases para después continuar su desarrollo con la revolución. Y eso es un antecedente muy importante que tenemos en Cuba. Por eso Cuba es un terreno fértil para recibir otras experiencias del mundo y especialmente las latinoamericanas, que son muy enriquecedoras, que son profundas, que han hecho aportes importantes tanto en la academia como en el desarrollo de políticas, como en el desarrollo de muchísimas iniciativas que hemos escuchado aquí en estos encuentros que se han organizado con Claxo. Entonces, ahora lo que estamos en una otra etapa en la que se necesita actualizarse, articular mejor lo que se ha hecho con las nuevas necesidades identificadas en los contextos socioeconómicos y políticos nacional e internacional, que son complejos, vuelven a ser, siempre han sido complejos, pero ahora están en un momento de alerta y de peligro por toda la avalancha guerrerista que se ha desatado, con diferentes focos, no solamente en que se ha posicionado usando como chivo expiatorio el tema de Ucrania, porque es el interés de la OTAN y de las grandes potencias capitalistas de seguirse repartiendo la riqueza, como en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, y esta que es casi la tercera. Entonces no podemos descontextualizarnos de esa realidad, porque Cuba tiene una situación muy peculiar en el mundo y en América Latina. Hay como 20 países bloqueados por el imperialismo, pero Cuba ha tenido el bloqueo más largo de la historia de la humanidad. Ha sido de verdad agudo y desgastante. El objetivo es desgastarnos, vencernos por cansancio y desesperación, y no lo van a lograr, porque la voluntad del pueblo es seguir haciendo la revolución, de la gran mayoría del pueblo trabajador, es seguir haciendo la revolución, seguir experimentando el camino socialista. Y el camino socialista lleva a desarrollar estas ideas fundacionales también del socialismo, que son lo que ahora se llaman los cuidados, en todas sus vertientes. Y ahora nos va a hablar, Mariela, justamente de este Código de las Familias y qué aportó este nuevo código a las luchas que vienen dándose por los derechos de las diversidades sexogenéricas en Cuba. Esto es lo que nos dice Mariela.
Desafíos tenemos siempre, porque nunca tenemos plena satisfacción con todo lo que vamos logrando. Siempre quedan cositas que hay que trabajarlas mejor. Por ejemplo, el tema de los cuidados, en su diversificación de posibilidades. Pero te digo que yo veo que el escenario básico es el escenario de una revolución. Y toda la voluntad política de darle bienestar a todas las personas, de que sus derechos sean reconocidos, de que sus necesidades tanto en universales como más específicas se tengan en cuenta, se conozcan, se estudien y se trabajen. Entonces ha habido una relación muy importante entre la práctica social de nuestras políticas, los aprendizajes que sacamos de su desarrollo, más los aportes de la academia, y bueno, estos aportes cómo han contribuido a identificar mejor qué nos ha estado faltando en la cobertura de los derechos, en la cobertura con respecto a las políticas, y el tema LGBTIQ+ había estado, yo diría, de alguna manera más incomprendido respecto a otras formas de discriminación que se reproducen en un proceso de transición socialista. No se da por decreto un cambio de sistema. Entonces, con el tema, por ejemplo, de género, el lugar de las mujeres en la sociedad, pero también el de los hombres, porque para transformar la situación de opresión a las mujeres, también hay que transformar la situación de opresión de los hombres y las múltiples opresiones que se viven en un mismo ser humano. Entonces, todas esas articulación de la realidad y las problematizaciones que debemos hacer para atenderlas han estado presentes, a veces con mejores resultados que en otras. Pero, por ejemplo, el tema de las mujeres se entendió mejor porque había una historia legitimada de lucha de las mujeres, de los movimientos sociales de las mujeres, desde los mismos inicios del capitalismo. Estaban como que más esclarecidos, y las luchas feministas y todas las vertientes. Pero además el mismo socialismo como sistema, cuando nace con Lenin, pone en el centro también la problemática de las mujeres, y Lenin incluso quita la penalidad, la homosexualidad del Código Penal zarista. Cuando lo transforma, no vuelve a penalizar a la homosexualidad ni el aborto, y un grupo de cosas que él fue de vanguardia en ese sentido, y de eso no se habla porque no conviene, pero a mí me gusta decirlo por eso mismo, porque hay que leer a Lenin porque sigue muy vigente. Y entonces esas experiencias en unos países se desarrollaron mejor que en otras. El campo socialista tuvo experiencias de cuidado maravillosas, y nosotros las tomamos también de allí, como revolución naciente, más joven, en esos periodos en que nace la revolución triunfante, porque empezó desde antes la lucha. Entonces, esto realmente hay que tenerlo en cuenta porque hay un antecedente, y el tema LGBT no salía por ninguna parte. Y eso que hubo voces, hubo intentos, porque en la Alemania pre-hitleriana está el caso de Magnus Hirschfeld, que fue el primero en crear, creo que fue la primera organización de gays en el mundo. Y el pobre infeliz le desbarataron sus clínicas, su instituto, le quemaron sus libros. No quedó muchas cosas de las que él aportó desde el campo científico y también de la organización de la sociedad para atender estas realidades. Entonces hay referentes científicos incluso, pero muy pocos. Entonces, claro que no estaba legitimada la lucha por los derechos LGBT, era difícil, estaba vinculada a las luchas por las libertades civiles, no solo en los Estados Unidos, también en toda América Latina, en Sudamérica, hay historias de lucha por los derechos LGBT. Entonces nosotros quisimos tomar esos referentes, analizarlos desde incluso un enfoque marxista de transformación cultural de la sociedad, para que esta reproducción de formas de exclusión social, discriminación, no se siguieran desarrollando en el país, o sea, no siguieran presentes en nuestras vidas, en nuestra cultura, y lo que hicimos fue desde la educación de la sexualidad avanzar, aportar reflexiones, aportar espacios de diálogo, presentar propuestas hacia las políticas, y gracias a eso pusimos en manos el partido como militancia de vanguardia en el proceso de transformación social,
Se lo pusimos al partido, el partido lo valoró, consideró que la sociedad cubana ya tenía que superar estos atavismos, que ha cumplido ya un ciclo como de población, sino también por todas las otras realidades que hay que tener en cuenta en los cuidados, y antes no estaban declaradas así. Y vamos a escuchar a una trovadora cubana. Ella es Marta Campos. Y rescatamos esta canción poco conocida, por lo menos para nosotras, que por supuesto compuesta por ella, y como ella explica, la hizo para ella porque le gusta. Se llama La negrita se alborota. Dice: yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Me gusta el cine, sus lindos festivales, ver a mi gente mirando lo que vale, y yo en la cola que no camina. Cuidado caballero que la negra se alborota. Ay caballero, como dice mi coro, y dice: esta negrita se alborota. ¡Qué coro! ¡Qué coro! Dice: esta negrita se alborota. Yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Yo tengo amigos que son maravillosos, cantamos, tocamos, bailamos, bebemos y en la risa con los traguitos. Cuidado caballero que la negra se alborota. Ay, como dice caballero el coro, esta negrita se alborota. ¡Qué coro más lindo! Y dice: esta negrita se alborota. Yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Bailo columbia, bailo changüí, para gozar en mi Cuba. La trova es para mí la medicina, que no me falte, si me faltara esta negrita se alborota. Ay, como dice caballero el coro, esta negrita se alborota. Qué coro más lindo, qué coro más lindo. Dice: esta negrita se alborota. Que no para el coro, que no para el coro. Dice: yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Yo quiero a alguien que no me deje sola, que abrace mi canto, mi rumba, mi clave, y que la baile, y que la baile, porque si no la baila, esta negrita se alborota. Como dice el coro, esta negrita se alborota. Qué coro más lindo, qué coro más lindo. Dice: esta negrita se alborota. Que no para el coro, que no para el coro. Dice: yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Yo quiero a alguien que no me deje sola, porque si no esta negrita se alborota. Y ahora seguimos en este último segmento de nuestro programa, el resumen latinoamericano, y nos vamos a la nación mapuche, esta vez del lado de la cordillera argentina, porque nos vamos a ir a Bariloche, donde están, como ya hemos dicho tantas veces en nuestros programas, las 4 presas políticas mapuche con sus 11 criaturas por recuperar sus territorios ancestrales. En ellos también hay que contar que en este terreno está el terreno sagrado, territorio sagrado de la Machi Betiana Colguán, donde se realizaban todas las ceremonias y las actividades de salud y de espiritualidad mapuche. Betiana también está presa. Son 4. Y tenemos un testimonio que nos acercaron compañeras mapuche de Celeste Araiz Huenumil, una de ellas, que esto nos decía.
Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuche, Mari Mari Walmapujuta, Walmapuche, Punewen Punyen, de Canelo Mapu, Inche Paine, Arrego Rumi Pingen, Romermanitati, Pachantua Cutulenu Sumor. Bueno, hola a todos, mi nombre es Celeste Arrego, soy una de las presas políticas mapuche. Hace más ya de 7 meses que con Isla Muen y Pupuchecache nos encontramos asumiendo esta presión política, esta presión domiciliaria, donde estamos siendo criminalizadas por defender el territorio, por defender nuestra espiritualidad, por recuperar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra cosmovisión y filosofía de vida como mapuche. Yo hoy me encuentro en Carmen de Patagones, en mi Mapu, en nuestra Machi, Bettina Polanahuén, como otras de Maslamuén, Luciana Jaramillo y Romina Rosas. Se encuentran en Fuidoche, en la Ruca Mapuche, con sus hijos. Bueno, la Ruca Mapuche es un espacio comunitario, ¿no? Mapuche, donde ahora está siendo un lugar de encarcelamiento, ¿no? Lamentablemente, la Lola Esquermuncul Mapu, más llamado Villa Mascardi, son 5 años, más de 5 años de hostigamiento constante a nuestra Lamón Machi, donde el 25 de noviembre, ¿no? El 25 de noviembre, ¿no? Del 2017, recordar que matan al huechafe Rafael Nahueliem con un disparo por la espalda por el grupo Albatros. Y desde ese momento nunca ha cesado la violencia hacia la comunidad. Y así lo mismo está sucediendo en distintas comunidades, distintas recuperaciones territoriales, como en los Cancancheo también, donde nuestro huechafe Elías Cachicolada también pierde la vida. Y hoy todavía sigue el constante hostigamiento también, ¿no? En las nacientes de Chubut, en los Cayumao, bueno, en fin, ¿no? Comunidades que están en conflictos territoriales también, y en el Mapu, ¿no? En sí, estamos resistiendo. Y hoy, como se sabe, que de público conocimiento, que llegamos a una mesa de diálogo, donde ese diálogo no está concluyendo, ¿no? Sino al contrario, siempre se está especulando, dilatando y no se está concretando la devolución del Redwe, la disolución del comando unificado, la libertad de nosotras y de toda la comunidad, el cese de la persecución. Hoy nuevamente vuelven a patear la mesa de diálogo. No sabemos, hay muchas incertidumbres porque no sabemos realmente si realmente va a suceder o claramente fracasó por parte de este gobierno, porque claramente no tiene ganas de dialogar y tampoco de tener una resolución ni una reparación hacia nuestros derechos fundamentales como pueblo, ¿no? Están convocando las hermanas para el día 20 y 21 un traún, que es una reunión, primero mapuche y después abierta a todas las comunidades y personas conscientes para ver cómo se sigue con esta lucha y cómo además conseguimos que liberar a las hermanas y a sus familias. Y otra noticia que destacaba estos días pasados es la amenaza de desalojo que se sufre en la casa de la Loma de la Abuela en Oaxaca. Teníamos desde allá donde un espacio que había sido creado para las refugiadas que luchan por los territorios en el Abya Yala, donde estaba Lolita Chávez y donde estuvo ahí también ayudando a crear este espacio, y que habían hecho un pacto sagrado, como ellas dicen, de las palabras, donde un expreso político, Damián Gallardo, había asumido con ellas la formación de este lugar, apoyarlas en esta fundación del lugar, y
están siendo amenazadas, criminalizadas. Incluso este expreso político Damián Gallardo se presentó armado con otros hombres a amenazarlas de desalojo. Así que desde aquí lanzamos nuestra total solidaridad con las hermanas que están defendiendo este lugar, que lo consideran un territorio de liberación. Y ellas dicen, la casita está sirviendo para resguardar a compitas con desplazamiento forzoso por defender territorios en Abya-Yala, para procesos de sanación colectiva de mujeres que sufrimos la violencia, para acuerpar a compas migradas y racializadas que van de paso y no tienen dónde quedarse, y para procesos de educación popular, feminista y comunitaria. Pues bien, estaremos atentas para que no sufran ese desalojo, para apoyarlas a las hermanas desde acá y desde todos los territorios, porque en Resumen Latinoamericano lo hemos publicado, seguiremos publicando cuando las hermanas nos pasen más información, y otros medios alternativos de Euskal Herria, desde Suiza y de Abya-Yala están también informando puntualmente qué sucede con las hermanas de la Casa de la Loma de la Abuela, en Oaxaca, México. Y nos vamos despidiendo de este programa. Y bueno, vamos a escuchar. Y nos vamos despidiendo de este programa escuchando, cómo no, a una cantante mapuche que se llama Anaí Mariluán, que hace este concierto que lo llama, que hace el concierto del bosque. Se lo recomiendo. Ella ha colgado el concierto entero en el canal de YouTube y lo hace ahí porque justamente quiere rescatar sus voces y su música en los bosques. El tema se llama Yatesh. Hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. Un círculo que crece y crece, Mapukimu, Mapukimu. Las palabras que florecen, Mapukimu, Mapukimu. Daritatitin, daritatitan, daritatitiritatiritaritatitan, daritatitin, daritatitan, daritatitiritatiritaritatitan. Un círculo que crece y crece, Mapukimu, Mapukimu. Mujeres se fortalecen, Mapukimu, Mapukimu. Daritatitin, daritatitan, daritatitiritatiritaritatitan, daritatitin.